A lo que vamos a leer. Si tienen todas sus Biblias, por favor, pueden abrir al libro de Juan, capítulo 15. Amén. Ya con todos lo tengan, un amén fuerte. Juan 15. San Juan 15, capítulo 15. ¿Todo lo tienen? Amén. Entonces vamos a leer todos del versículo del 1 al 8. Amén. Todo lo tienen y lo vamos a leer todos juntos. Yo tengo una traducción diferente en mis notas. Amén. Eso va a ser una quizás diferente en las que tienen ustedes. ¿Y están listos para leerla? Vamos a leer del 1 al 8. Y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Versículo 3: Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré ¿en quién? En ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan ¿en quién? En mí. Dice versículo 5, dice: Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Lo que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieren y se les será concedido. ¿Cuánto dicen amén? El 8 dice: Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis ¿qué? Verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria a mi Padre. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre. Gracias por este privilegio, Señor, que tú me has dado, Señor, de poder estar, poder compartir tu palabra. Señor Padre, habla, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. A ti la gloria, a ti la honra por los siglos, Padre Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Es algo impactante, ¿no? Es lo que acabamos de leer. Amén, ¿sí o no? Amén. Una de las cosas que podemos leer, o lo que hemos aprendido, lo que acabamos de leer, hay una cosa que dice Jesús. Dice lo que dice Jesús. Dice: si no estás conectado conmigo, ¿qué? Básicamente morirás. Y lo que quiero compartir con ustedes, ese título del mensaje, si tienen sus notas, se llama Una conexión más fuerte con Dios. ¿Y cuántos quieren tener una conexión más fuerte con Dios? Amén. ¿Y cuántos en sinceramente pueden decir que hay una conexión, tienen una conexión fuerte con Dios? Entonces, si no levantan la mano y dicen no, pues entonces el mensaje es para mí, para nosotros, para poder aprender. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos desconectamos de Dios? ¿Y qué pasa cuando nos conectamos con Dios? Amén. Debe haber una conexión. Entonces lo que dice así, lo que acabamos de leer, dice, lo que dice Jesús: si no estás conectado conmigo, básicamente morirás. Lo que dice aquí en lo que acabamos de leer en el versículo 4, dice así: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede dar fruto, no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Amén. Entonces tenemos que estar conectados con Dios, con Él, amén, para dar fruto. ¿Sabes? Lo más importante es dar fruto en nuestra vida. No solamente dar fruto, pero ¿sabes? Cuando das fruto en tu trabajo. Amén. Hay fruto en tu familia, hay fruto en tu matrimonio, hay fruto con una relación con tus hijos. Si permanecemos en Él, entonces hay fruto y empezamos a ver fruto en toda la área de nuestra vida, en todos los conectes, las conexiones que tenemos alrededor de nuestras vidas. Amén. Entonces es importante tener esa conexión con Dios, porque al fin de todo es ¿para qué? Para dar fruto. ¿Y cuántos quieren dar fruto? Amén. ¿Cuántos quieren de veramente dar fruto? ¿Cuántos quieren ver el fruto en sus familias? ¿Cuántos quieren ver el fruto en sus trabajos? Y cuántos, todos los hombres, todos los que están casados, ¿cuántos quieren ver el fruto en su matrimonio? No muchos amenes, pero amén.
Dilo fuertemente, esposo, dilo fuerte, esposa, dilo fuerte. Yo quiero ver que mi matrimonio tenga mucho fruto, no solamente en mi familia, en mis matrimonios, pero con mis hijos también. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes algo también, algo en lo que sucede también, y es importante, es cuando tú te desconectas con Dios, cuando estás conectado con Dios, perdón, no tienes que trabajar tanto, por decir, porque está esa conexión con Dios. Pero cuando tienes que trabajar tanto, quizás estás desconectado con Dios. Y te preguntas y te tienes que preguntar, ¿por qué estoy trabajando tanto? Quizás yo estoy, la palabra, impidiendo que el Señor haga lo que quiere hacer en nuestras vidas. Porque de una manera somos como un estorbo de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Cuando empiezas tú a trabajar mucho, te das cuenta, digo, no, ¿sabes qué? Tengo que dejar que Dios obre en mi vida. Tengo que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Quizás yo soy el estorbo para que Dios obre en la vida que Dios tiene para mí. Amén. Y dice así, vamos rápidamente. Una conexión más fuerte con Dios. ¿Te recuerdas cuando la primera vez que recibiste al Señor, la primera vez que te conectaste con el Señor, la primera vez, quizás en esas primeras semanas hubo un encuentro con el Señor, tú lo recibiste a tu corazón, al Señor en tu corazón, y fuiste a casa, y quizás en esos momentos de tu vida escuchabas música cristiana, leías la Biblia más, te salías de las cosas que no eran buenos para tu vida, los sacaste de tu vida. ¿Te recuerdas en esos momentos? ¿Te recuerdas que escuchabas las predicaciones quizás quizás cassettes que tenías antes? ¿No te recuerdan? Yo me recuerdo que cuando mis papás, bueno, yo casi crecí por decir en el ser cristiano, pero de veramente a los 17 años fue cuando de veramente mi vida fue más entregada al Señor. Pero en esos momentos yo recuerdo a mi papá ponía los nuevos discos de Marcus Witt, de Jesús Adrián, y eso es lo que se escuchaba. Se leía la Biblia, orábamos, porque tenemos un encuentro genuino con el Señor, un encuentro, y nos regresamos. Recuérdate en esos momentos, es lo que hacías. Pero quizás en esos momentos de tu vida, quizás ya no lees la Biblia tanto. Quizás has parado de escuchar música cristiana. Quizás has parado de dejar de venir a las oraciones los martes. Quizás has dejado de venir a las oraciones los sábados. Quizás te has desconectado con Dios. ¿Sí o no? Porque hay una desconecte. Hay cosas en nuestra mente que nos han llegado. Mira, la vida va bien, la vida te va a traer problemas, va a haber cosas en tu vida que cada momento vas a estar. Mira, si vas ahorita quizás al CVS, o vas al Walgreens, o al Target o Walmart, en esos momentos, ¿qué vas a ver? Cosas de Halloween, ¿no? Llega octubre, pasa y vas a ver cosas de Navidad. Porque la mente, los días están corriendo, y la gente, mira, el enemigo quiere que tu mente esté ocupada a todo momento. Y es lo que ocurre, porque nos conectamos con el Señor, nos desconectamos con el propósito de Dios. Ya no oras, estamos más cansados, trabajamos mucho más, porque nos hemos desconectado con el Señor. ¿Sí o no? Ponte a pensar en tu vida. Ponte a pensar ahora, en este momento. De veramente recuérdate de esos momentos, en estos momentos, de las primeras veces cuando fuiste creyente. Y ahora mira tu vida, cómo ha cambiado. Si te has apartado un poco, es tiempo que nos conectemos. Amén, no es tarde. Todavía hay tiempo que nos podemos conectar con el Señor. ¿Sí o no? Cuando dicen amén. Entonces hay tiempo para podernos nosotros conectar con el Señor. Dice en Mateo, dice en Mateo 7, versículo del 21 al 23, dice así. Mateo 7, versículo del 21 al 23, dice así: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo,
solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día de juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Cuántos dicen ouch? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. ¿Sabes lo que pasa cuando nos conectamos con Dios? Algo que tenemos que nosotros tener es que siempre tenemos que estar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Tú crees en este momento? Y es una pregunta que siempre se dice en las predicas. He escuchado a muchos pastores que dicen eso. Si viene el Señor en este momento, hablando de ese segundo, si viene el Señor, ¿tú estás preparado para ir con Él? En otra pregunta, ¿tú estás viviendo bajo la voluntad de Dios, sí o no? Ponte a preguntar esa pregunta. ¿Estamos nosotros viviendo bajo la voluntad de Dios? Algo que cuando crecí, algo que cuando yo recién me convertí, yo me recuerdo cuando tomaba las clases de liderazgo, discipulado, era siempre eso: está la voluntad de Dios. No quiere decir que a ese momento yo me voy, por decir, a un party, me voy a poner yo a tomar o algo, y viene el Señor. ¿Dónde quieres que voy a andar yo? ¿Dónde quieres que yo me voy a ir? En cada momento de nuestras vidas tenemos que estar a la voluntad de Dios. Segundo, porque tú le sirves al Señor, porque tú estás ocupado, porque tú cantas, porque tú diriges, porque tú eres el ujier, porque tú eres el líder de jóvenes, o porque tú eres el líder de hombre, porque tú eres el líder de mujer, o porque sirves, o porque eres diácono y todo eso, no quiere simplemente decir que tengas tú una relación con Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque yo le canto al Señor, porque yo estoy arriba, no simplemente quiere decir que yo tengo una buena relación con Dios. Yo mismo puedo estar desconectado de una manera con el Señor. Podemos nosotros estar ocupados y servir, pero no tener una relación con el Señor. Podemos caminar y decir, pero la relación con Dios nunca va a estar cuando viene desconecte con el Señor. Podemos decir al Señor: mira, Padre, yo he venido, yo he profetizado en tu nombre, yo he expulsado, yo he sanado, yo he hecho esto. Padre, yo he estado en las oraciones a las 5 de la mañana. Padre, yo he estado aquí, yo he servido, yo he sido ujier. Pero no es nada si no hay una relación con el Señor, si no hay una conexión con el Padre. ¿Se oye fuerte, sí o no? Que es fuerte, sí, pero es importante que tú y yo nos conectemos con el Señor para poder dar fruto de lo que queremos dar y hacer. Para que dar fruto en nuestras iglesias, para dar fruto en lo que hacemos, tenemos que estar conectados con el Señor. Miren, entiendan ese concepto. Es fuerte, pero es real. Es fuerte, pero es la verdad. Porque lo que pasa a veces con lo que hacemos el trabajo, ya no lo hacemos con amor ni con pasión, sino lo hacemos por decir, it's just my job, es solo por hacerlo porque lo quiero hacer o porque lo tengo que hacer. Ya no lo miras como una pasión o de un corazón de servir. ¿Entienden? Porque nos hemos desconectado con el Señor. Y es importante de conectarnos siempre con Él. Es importante. No siempre en nuestras vidas, es siempre en nuestras vidas, pero si eres líder de la iglesia, es siempre estar conectado con el Señor. ¿Y sabe lo que pasa? Mira lo que dice en lo que acabamos de leer. Dice así. Dice, pero yo le responderé, en el versículo 23 en Mateo dice, pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Si vivimos así, en inglés se dice, you be a lawless Christian, un cristiano sin ley,
Un cristiano que no sigue la ley, simplemente un cristiano, pero que se desobedece, un cristiano que no está bajo la ley. Y quiero compartir 4 cosas. Hay 4 cosas que pasan, 4 señales que dicen que estás desconectado con el Señor. Hay 4. Y quizás hay mucho más que 4, pero es mejor que compartir 4, ¿sí o no? Es más fácil con 4, no está tan fuerte, solamente son 4. Pero se pueden nombrar muchas más cosas de lo que desconectan con el Señor. Amén. Y dice así: 4 señales que estás desconectado de Dios. Primero, 1, pierdes tu deseo y apetito por las cosas espirituales. Pierdes tu deseo y apetito por cosas espirituales. Amén. Dice así en Marcos 4, 18 y 19, dice así: las semillas que cayeron entre las espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje quedará desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por las otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Tú sabes que tú fuiste salvo, ¿para qué? Para servir. Amén. Nosotros fuimos salvos para servirle a Él. Y nuestra vida es siempre estar conectado con el Señor y poder dar fruto. ¿Dónde está ese deseo? ¿Dónde está ese apetito que tú tenías antes? Porque cuando tú deseas algo, muchos de nosotros tenemos muchos deseos, muchos anhelos en la vida. Pero para recibir ese deseo o ese anhelo en tu vida, trabajaste duro, ¿sí o no? Trabajaste, dice, los más 100% para poder alcanzar ese deseo o ese sueño. Pero cuando te desea algo, cuando tú deseas algo, tú trabajas y lo das lo máximo de tu vida para poder alcanzar ese deseo, ¿sí o no? Te da hambre, hay una sed en ti para poder alcanzarlo. Pero cuando está esa conexión, perdemos el deseo y perdemos ese apetito en nuestras vidas. Ya no tenemos esa hambre misma que teníamos antes. Ya no tenemos ese deseo de servir o de cantar o de venir a la iglesia. Ya no tenemos esa hambre de buscar la palabra de Dios. Ya no tenemos esa hambre de buscar de Dios. Antes no nos importaba qué horas, no nos importaba cuándo y cómo, pero buscábamos tiempo en todos momentos para estar con el Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ser reales y ser realistas ahora en esta noche, porque es la verdad de nuestras vidas. Yo me culpo también, porque nosotros hemos perdido el deseo y ese apetito. Porque te recuerdas en esos momentos, tú buscabas al Señor y Él te saciaba en ti. Escuchabas, leías la palabra todo momento hasta que la gente dice: wow, ¿cómo se conoce? ¿Cómo? Míralo, ¿cómo está en la palabra? ¿Qué entrado está en la palabra? Míralo. Pero en esos momentos, una conexión que hemos perdido el deseo y ese apetito de buscar del Señor, buscarlo a Él. Come on, it's real, it's realistic, es la verdad. No son mentiras. Porque no solamente pasa, mira, la iglesia ahora en estos momentos ha perdido el deseo y ese apetito. No está hablando de la iglesia aquí de nosotros, pero está hablando de la iglesia general, de la iglesia en Cristo, del cuerpo de Cristo. Hemos perdido el deseo. Y te das cuenta, ¿sabes cómo? Porque por todo hacemos una excusa de no estar o no venir. Ponemos algo en excusa de no estar y hacemos tantas excusas. Segunda cosa, pierdes batallas que deberías estar ganando. ¿Sí o no? ¿Y cómo dice? ¿Cómo?
Porque deberías estar ganando las batallas, deberías estar ganando ahora en este momento las tentaciones que te enfrentan. Deberías tú estar ganando y ganando esas tentaciones y venciendo las tentaciones en este momento en nuestras vidas. Pero son batallas que estamos perdiendo, que deberíamos estar ganando ya en esos momentos. Mira, ¿cuántos de nosotros hemos tenido 5 años o 10 años o 20 años en el ministerio y estamos perdiendo las mismas batallas que estábamos perdiendo hace 5, hace 10, hace 20 años? ¿Sí o no? Porque nos hemos desconectado con el Señor. Hay hábitos en nuestras vidas en ese momento que deberíamos estar ganando. It's a reality and it's a truth. Y duele, ¿sí o no? Porque a mí me duele. Dice en Lucas 22, dice, queremos leer un poco. Aquí dice en Lucas 22, vamos a leer versículos 54 y vamos a saltar al 56 y al 57, amén. ¿Todos lo tienen? Lucas 22, versículo 54, dice así: entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Ahí está una cosa que tenemos que dice, lo siguió de lejos. Hay una desconecte ahí, porque está de lejos. Hay una desconecte. 56 dice: y una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente, y por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó y dijo: mujer, ni siquiera lo conozco. Wow, qué fuerte, ¿no? Él miró todo lo que decía a Jesús, todos los milagros que él hizo, y al fin dice que de lejos se desconectó, de lejos estuvo caminando y dijo: ¿sabes? Yo no conozco. No, woman, I don't know who he is. Yo no sé quién es. No sé quién es él. Mujer, no. Todos. Hay una conexión ahí de Pedro, fuertemente. Y muchos de nosotros nos conectamos igualmente. En un momento de nuestra vida decimos: ¿sabes qué? Dejamos que las cosas, las tentaciones de hace 25, 30 años. ¿Qué es más fuerte en tu vida? ¿Las promesas de Dios, la palabra de Dios, o el pasado, o las tentaciones que aún en este momento te siguen tumbando, te siguen derribando? Mira, se oye fuerte, pero realmente he escuchado mucha gente decir, es que cuando tenía, es que esto. ¿Qué es más fuerte en tu vida? El Señor, ¿sí o no? ¿Qué es más fuerte? Mira, yo he escuchado de 100,000 de siervos decir 20, 25 años y todavía caer en lo mismo de siempre. ¿Tú no crees que ya deberíamos estar fuertemente para poder vencer esa tentación? ¿Sí o no? ¿De cuánto dicen amén? ¿No crees que ya tenemos de estar nosotros fundados en las palabras para poder derrumbar esa tentación? ¿No crees tú ahora en ese momento que todo en el nombre de Jesús tiene que estar bajo de nuestros pies? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Mira, hay una desconexión, tenemos que conectarnos con el Señor. Tercera parte, tercera cosa: te ofendes fácilmente y eres difícil de dirigir. Amén, ¿sí o no? Cuando eras cristiano, cuando viniste primero al Señor, mira, el pastor no sé qué iglesia creciste o no sé qué iglesia, pero cuando tú aceptas al Señor, nos pueden decir tantas cosas. Pues dice: mamá, ¿sabes qué? Vienes aquí, haz esto y haz esto.
Mira, y haz esto, vamos a hacer de esta manera. Vamos, ¿por qué no? Mira, ¿por qué no caminamos? Y era fácil, ¿no? Pero te das cuenta cuando te das conectado, o cuando he visto a la gente que se desconecta, se ofenden muy rápido. ¿Sí o no? Se ofenden. Y son muy difíciles de dirigir. Mira, te das cuenta, mira, padre, si tú le dices a tu hijo, haz esto y haz esto, y en una edad que son difíciles de dirigir. ¿Pero por qué? Really, tengo que hacer esto, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Y pero ¿por qué? Y pero ¿por qué tengo que ir acá? ¿Por qué tengo que ir acá? Papás, ¿no han escuchado decir a sus hijos? Mis hijos ya van creciendo, pero los que tienen sus hijos ya más grandes, o quizás tú te recuerdas en tus momentos que a un momento tu papá te dijo, mira, hijo, haz esto, pero ¿por qué? Pero hijo, vamos, pero ¿por qué? Pero vamos, pero ¿por qué? ¿Sí o no? Esposo, si la esposa te dice, vamos, pero ¿por qué? Really? Do I have to do this? Really? ¿Pero por qué? Esposo, si tú dices a tu esposa, vamos a hacer, pero ¿por qué? Pero los ¿por qué? ¿Sí o no? Me miran serios, pero es la verdad. Porque nos hemos desconectado con Dios, porque ahora somos más difícil de dirigir. Tú sabes algo, cuando estás con el Señor, cuando tú crees que estás con el Señor, tú te crees que lo sabes todo, ¿sí o no? Cuando te has desconectado con el Señor, tú crees que lo sabes todo, tú sabes todo y tú lo sabes. Pero cuando estás conectado con el Señor, pareces como un niño. Y tú sabes que quiero decir como un niño, porque un niño quiere saber todo. Y vamos, y con alegría lo hacen. Y vamos, sí. Y tú miras a un niño, vamos, y él le encanta y quiere aprender. Pero cuando estás conectado, nosotros tenemos que conectarnos para que seamos fácil para dirigir. Vamos a hacer esto. Es importante. Y empezamos a protestar todo. Hay un protesto. Pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué de esta manera lo tenemos que hacer? And why do we need to do this? And why do we need to do that? Y la gente empieza a ofender. ¿Y sabes algo? Que la gente que se ofenden más son los que hacen en una montañita grande, lo hacen más grande de lo que es. Y empiezan a ofender, no solamente empiezan a ofender, se empiezan a ofender a la gente que está a tu lado. Empiezan a ofender todo lo que está alrededor, porque se has conectado con el Señor. ¿No has escuchado un cristiano que es negativo todo el momento, todo el tiempo? ¿No has escuchado un cristiano que critique al hermano que está sentado a tu lado? ¿Sí o no? Hay que ser sinceros, porque se has desconectado con el Señor. Mira, te quiero decir algo. Lo que te ofende es creado para que tú crezcas. What offends you, it's for you to grow. Whatever offends you is for you to grow. ¿Entienden ese concepto? Lo que te ofende es para que tú crezcas en tu vida. Cuarta cosa, dependes de tus propias fuerzas y te enfocas en las debilidades de otros. Es la cuarta cosa. Dependes de tus propias fuerzas y te enfocas en las debilidades de otros. Ya no se trata de ti, ya no se trata de mí, pero se trata de las debilidades de mi hermano. ¿Entienden el concepto ese? Cuando usted se desconecta con el Señor, ya no depende de las cosas malas que yo estoy haciendo, pero depende a veces de, miramos en las cosas malas que hace mi hermano que está a mi lado. ¿Y por qué hace esto? Y ya no se trata de mis deficiencias, del camino pecaminoso que yo estoy caminando, pero se trata del hermano que está haciendo a mi lado, del pecado de lo que está viviendo. ¿Entienden ese concepto? Y dice así, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9, dice así:
Fuimos oprimidos, agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, que resucita en las muertes. No dependas de tus propias fuerzas. Ya no dependas de tus viejas revelaciones.